Bueno, niños, ahora vamos a utilizar vamos a aprender el electrocardiograma, para qué sirve todo y pues algunas enfermedades asociadas, ¿no? No todas, obviamente, solamente las que tengan relevancia para fines de su examen. Ahora, yo hice esta exposición cuando era interno hace un año, hace un año, entonces se lo hice para mis amigos del internado. Los quiero mucho. Entonces, primero, tienen que saber dónde es que se colocan los electrodos, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos bueno, vamos a saltar primero para acá. Existen diferentes tipos de derivadas que tienen que considerar, por ejemplo. Entonces, vamos a poner por acá que hablamos de derivadas. Ahora, hay derivadas que solamente se enfocan en un solo polo, que le llamamos unipolares. Las derivadas unipolares se refieren, por ejemplo, a ABR, que es aumentada right, de derecha, ABL, que es de la izquierda, y ABF, que es de foot, ¿verdad? A veces ABF puede constar solamente de uno que va en la pierna, a veces son dos, depende de cuál sea el tipo de electrocardiograma, pero siempre es siguiendo esta secuencia. Entonces, si ponen a pensar, el unipolar hace una especie de triangulito en ABR, ABL y finalmente ABF, ¿sale? Entonces, está por acá ABR, ABL, ABF. Ahora, si se dan cuenta, hace una especie de triángulo, ¿verdad? Y de hecho, gracias a esto, nosotros podemos tomar en consideración que se hacen una que está conformada de dos polos, una por acá y otra por acá. A este otro tipo de derivadas también son conocidas como derivadas bipolares. Se le llaman así porque están formadas por las dos partes de esto, ¿no? Bipolares. Que obviamente están nombradas, por ejemplo, hasta arriba es la derivada 1. Luego las nombramos en contra de las manecillas del reloj, o sea, sería acá, acá y acá. O sea que esta sería derivada 2 y esta sería derivada 3. Entonces sería 2 y 3. Y finalmente, pero bueno, si se ponen a pensar, esto nos está estudiando nuestro corazón como tal, como en el puro centro, ¿no? Y aquí lo tenemos. De derecha a izquierda, o sea que va para acá. No, acá. Lo siento. Ahí está. Entonces, y nuestro punto de estudio central es estudiar el corazón, ¿no? Pero esto no sería como un triángulo, ¿no? Y sabemos que de dos dimensiones. Y yo sé que el corazón no es un triángulo de dos dimensiones, sino que más bien es una estructura pues, tridimensional que tiene una profundidad y pues para esto nos ayudan las derivadas precordiales. De hecho, las derivadas precordiales como que nos agregan el segundo, o sea, las unipolares y bipolares hacen esto. Nos ayudan a estudiar nuestro corazón como si fuera una especie de cuadrado. Sin embargo, ya que le agregamos el plano de profundidad, pues ya lo hacemos gracias a las precordiales. Entonces, por ejemplo, y aquí ya les ponemos caras, aquí sería B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces ya estudiamos el corazón como ya con el plano de profundidad, ¿no? Entonces, esto lo hacemos con las precordiales. Las precordiales van desde B1 hasta B6. Sepan que las precordiales las utilizamos particularmente, ¿cierto?, en casos de pacientes que tengan hipertensión, cardiomegalia, hipertrofia ventricular, bloqueos de rama, infartos agudos al miocardio. Sin embargo, como en su examen solamente van a valorar el bloqueo auriculoventricular, no van a utilizar B1, B2, B3, hasta el B6. Las únicas con las que van a depender enteramente son estas que están por acá. Ahorita solamente mencionando esto, todas las derivadas en su mayoría se ven, bueno, de las derivadas unipolares y bipolares, la única que se lee negativa de todas es ABR. A veces tiende a hacer pregunta de examen. De hecho, un amigo me contó que en el ENARM también venía. Que ABR es la única que se lee negativa en las derivadas unipolares y bipolares. Y en este caso de las precordiales sería solamente B1 y B2. Pero no, como no hacemos mucho énfasis en esto, ahorita la intención es que lo entiendan y el por qué es así y que no solamente lo memoricen, ¿no? Entonces, si colocamos por acá, y muchas veces uno de los puntos como de confusión que le pasa a los estudiantes como confunden los puntos de auscultación con los puntos donde se colocan los electrodos. Entonces, por ejemplo, normalmente para nosotros auscultar utilizamos el segundo espacio intercostal, es decir, como más o menos como a esta altura, cuando en realidad se colocan hasta abajo. ¿Ya se dan cuenta? Ahora, siempre vamos a utilizar dos espacios como referencia, el cuarto y quinto espacio intercostal, siempre, ¿sale? Ahora, B1, se lo voy a mencionar solamente con fines de ahorrar tiempo, me gusta siempre preguntarlos, pero pues no siempre se puede. RA o ABR lo colocamos en la muñeca derecha
ABL lo colocamos en la muñeca izquierda, que está acá, y ABF no se alcanza a ver, pero lo colocamos en 1 o 2 pies, dependiendo del tipo de electrocardiógrafo que tengamos a la mano. B1 lo colocamos en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Es decir, es una línea imaginal que va paralelo, o sea, junto al esternón. B2 se coloca en espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3 no se coloca. B4 lo colocamos en el quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular. B3 lo colocamos entre esos dos espacios, B2 y B4. B5 lo colocamos otra vez sobre el quinto espacio intercostal, sobre la línea axilar anterior. A veces más o menos está a la altura del pezón, por eso es que a veces lo utilizan como punto de referencia. Claro que para mujeres pues, no aplica tanto. Y B6 lo ocupamos en la línea medio axilar, que es como esta altura. Entonces sería B6, B5 y B4, y así se van. Entonces, esa es la secuencia de... Y normalmente ya después de que lo colocan, le ponen print y nos sale esto. Espera. ¡Tarán! Pues al inicio como que se asusta, como que no entienden qué está pasando. Entonces la intención es que cuando regresemos a esta foto, ya sepan por qué se ve así, por qué esta se ve así, por qué esta se ve así. Y bueno, anyways. Entonces... esto no tienen que saber porque no tienen que arreglar electros, pero esta parte de aquí sí. Ahora, esto que se forma es el famoso triángulo de Itoven, ¿verdad? Que nos dice que la suma de dos derivadas nos deberían dar la tercera. Es decir, 1 y 2 nos da 3, o 2 y 3 nos da 1. En su examen, la única manera en la que lo ponen este tipo de pregunta es solamente a manera de correlación de columnas, ¿no? La suma de dos derivadas nos da, y ya tienen que saber que se correlaciona con la ley de Itoven, ¿no? Y lo ha puesto muchas veces durante los años. Ahora, tienen que saber que ya se dieron cuenta que como son bipolares, tienen dos polos, tienen un extremo negativo y un extremo positivo cada una de las derivadas. Al inicio dices, oye, padre, pues ¿cómo voy a memorizar todo esto? No, bueno, pues no tienen que hacerlo si saben cómo es la posición anatómica del corazón. Pues, por ejemplo, el corazón en sentido vertical, ¿cómo va? ¿De dónde hacia dónde? De arriba hacia abajo, muy bien. Y en el sentido, perdón, ¿y en el sentido horizontal? De derecha a izquierda, así es. Entonces va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, va de arriba hacia abajo, o sea que en derivada 2 y derivada 3, como estudian de arriba hacia abajo, el extremo, los polos positivos están para abajo, mientras que la derivada 1, que va de derecha a izquierda, pues en el extremo izquierdo tenemos el positivo, ¿sale? Entonces, van conforme a la posición anatómica del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita con las derivadas bipolares? Es que son 3, que se nombran, bueno, que el número es en contra de las manecillas del reloj y que los polos son gracias a la posición anatómica del corazón, ¿sale? Ahora vamos a hablar del electrocardiograma per se, ¿sale? Ahora, tenemos dos ejes. Tenemos el eje X, que mide tiempo, y tenemos el eje Y, que mide voltaje. Eso es bien importante porque obviamente con esto hacemos diagnósticos y también les van a hacer algunas preguntas al respecto de esto. Entonces, por ejemplo, en el eje X medimos tiempo. Es decir, la primera unidad que debemos tomar en consideración es que tienen que saber que, pues muévelo un poco como así, para que no te escribe así normal, ¿eh? Así que, ahora sí, ¿escribe? Ahí está. Ahora, lo tomamos en consideración porque tienen que saber que es una hoja milimétrica, ¿no? Son hojas milimétricas y a veces les preguntan, ¿cómo está calibrado el electrocardiograma? Y tienen que saber que un milivoltio equivale a, ¿cuántos milímetros? A 10 milímetros. Ahorita vamos a ver por qué eso es cierto, ¿ok? Entonces, ahí les va. Cada cuadro chiquito en el eje X representa 0.04 segundos o 4 centésimas de segundo. Significa que yo agarro un segundo, lo divido en 100 partes y agarro solamente 4 de esas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ayúdenme a contar. Un cuadrito es 0.04, más otro cuadrito chiquito, 0.08, más otro cuadrito chiquito, 0.12, más otro cuadrito chiquito, 0.16, más otro cuadrito chiquito, 0.20. Entonces, cada cuadrito chiquito representa 0.04 segundos, donde un cuadro grande representa 0.2 o 0.20 segundos, ¿vale? Ahora vamos a sumar los cuadros grandes. Un cuadro grande más otro cuadro grande, ¿cuánto nos da? 0.4. 0.4 más otro cuadro grande, más otro cuadro grande, 0.8 más otro cuadro grande, un segundo. Así es, 0.10, pero ya sería un segundo. Entonces, la intención es que por cada 5 cuadros grandes que estemos representando, nos va a dar un solo segundo. Ahora,
Lo más maravilloso sería que de aquí a acá, en un cuadro grande, sería 1 milivoltio, pero pues la idea no es tan sencilla. Entonces, la idea es que en el eje Y estamos midiendo voltaje y lo que está pasando es que cada cuadrito chiquito va a equivaler a 0.1 milivoltios. Si le sumamos otros 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 milivoltios. O sea que un cuadro grande representa la mitad de 1 milivoltio. Y por consecuencia, si yo sumo dos cuadros grandes, o sea, 0.5 más 0.5, nos da 1 milivoltio. Particularmente esta pregunta aparece mucho en el examen. Nos pregunta, ¿cuál es la calibración del electrocardiograma? Y tienen que saber que 1 milivoltio equivale a 10 milímetros. Bueno, tiene sentido porque son dos cuadros. 1 milivoltio equivale a 10 milímetros o 10 cuadritos. Sí, a eso se refería esa pregunta. Así como también es cierto que en tiempo, pues también un segundo equivaldría a 5 por 5, 25 milímetros, ¿no? Pero bueno, es contando los cuadritos. Por mucho la que más pregunta es la del voltaje, no tanto la del tiempo, pero eso sería posible que se los preguntara, ¿no? Todo claro hasta aquí, ¿no? El papel corre más o menos a una velocidad de 25 milímetros por segundo y el registro, dependiendo del electrocardiograma, te da de 6 a 10. Normalmente son de 10 segundos los electrocardiogramas, ¿ok? Aquí pues yo puse 6 porque algunos lo hacen, algunos para el laboratorio, pero se pueden de 10 segundos, ¿ok? Ahora, si yo continúo con esto, yo les dibujé este esquema que ya hice hace algunos años, no tanto, hace el año pasado, pero tenemos aquí nuestro corazón, ¿no? Entonces, hay veces que las personas como que batallan pensando que esto pasa al mismo tiempo que nuestro potencial eléctrico. Entonces voy a guardar esta imagen. Ahora, ¿qué significa la onda P? Despolarización de las aurículas. Muy bien. ¿Qué significa el QRS? Despolarización de los De los ventrículos. ventrículos. ¿Y qué significa la onda T? Repolarización de los ventrículos. Y bueno, entonces significa que las aurículas no se despolarizan, ¿o cómo está el rollo? Sí se despolarizan, pero Sí se despolarizan. lo opaca la despolarización ventricular. Excelente. O sea, pasa, así nos comentaban en línea y por acá afuera, la idea es que sí sucede, solamente que el voltaje es tan pequeño que muchas veces no se registra y además, aunque se registra, pasa al mismo tiempo que en el QRS, entonces se opaca totalmente. En este caso tenemos por acá nuestra onda P, el QRS, y por acá tenemos la onda T. Entonces, ¿se acuerdan que ayer nosotros estábamos estudiando los diferentes tipos de potencial de acción que existían en el corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá esto sería reposo, 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 despolarización, repolarización, que no se alcanza a ver nunca. Por acá empezaría la despolarización de los cardiomiocitos. ¿Qué es esto? Meseta, 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 meseta. La fase de repolarización, que es la onda T, pasa al mismo tiempo que esta cosa de acá. Y es lo que estamos viendo. En realidad, los dos potenciales de acción están sucediendo y lo vemos a manera de un registro que se ve de esta forma, ¿no? Es importante que sepan que el registro que vemos en el electrocardiógrafo es una representación indirecta del voltaje, ¿no? No es como que metemos electrodo en el interior de cada una de las células, sino que más bien medimos el líquido extracelular y hacemos comparaciones respecto a esto, ¿no? De diferentes polos. Continuando con la idea, entonces, bueno, ya saben qué es lo que representa esto. Ya sabemos que el sistema de conducción es el primero que está iniciando toda esta cascada de eventos. Tenemos la onda P, que normalmente, o sea, ya sabemos, onda P es despolarización de las aurículas, pero ahora para fines de su examen, quiero que no solamente sepan eso, que siempre y cuando exista una onda P, significa que lo despolarizó el SA. ¿Sale? Entonces la onda P, todo el mundo sabe que es despolarización de las aurículas, todos. Lo único extra que ahora tienen que saber es que también representa la despolarización del nodo sinusal. ¿Sale? Ahora, el nodo AB, que genera una despolarización que luego se va a comunicar con el aldehído, las fibras de Purkinje, y posteriormente los ventrículos, genera el QRS. Ahora, entonces, ustedes tienen en la cabeza que el QRS es la despolarización de los ventrículos, y sí es cierto, pero yo quiero que le agreguen información extra. Si hay QRS, significa que lo produjo el nodo AB, ¿ok? Entonces significará que la distancia entre la onda P y el QRS es la comunicación entre el nodo SA y el AB. Por consecuente, no será sorpresa que si yo les hablo del intervalo PR, sea una medida indirecta de valorar la conducción entre estos dos nodos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto. Y normalmente el nodo sinusal genera de 60 a 100 despolarizaciones por minuto, claro, porque es el marcapasos.
El AB lo puede hacer en 40-60 y las fibras de Purkinje más o menos entre 15-20 hasta 40 o 35 algunos libros lo manejan. Ahora, si se ponen a observar por acá, aquí tenemos diferentes representaciones del QRS, digo, del electro. La onda P entonces, que es del SA, así se ve. Luego tenemos, vamos a hacer una diferencia, que es la diferenciación entre segmentos e intervalos. Segmentos e intervalos. ¿Qué saben que es un segmento, niños? ¿Qué es? Un segmento tiene que estar relacionado siempre con ondas y líneas isoeléctricas, ¿no? Excelente. Bueno, no serían ondas, pero serían segmentos isoeléctricos. ¿No? Estoy de acuerdo. Entonces, vamos a ver. Ahí les va. Vamos a hablar primero qué es un segmento y qué es un intervalo. ¿Sale? La primera definición que tienen que saber es de un segmento. Los segmentos son aquellos huecos. Bueno, había un urgenciólogo que me preguntó, a ver tú, fisiólogo, cuéntanos qué es un segmento. Y dije, es donde son los huecos que hay en el electro. Y también me inventó la madre, no, ¿cómo es posible que es un pendejo? Pero bueno, es que sí son huecos, o sea, en realidad son parte donde pues no pasa nada. Este es un segmento, este es un segmento, este es un segmento. Son periodos de actividad isoeléctrica, ¿no? O es una línea plana, ¿no? ¿Qué es nuestro punto de referencia? Es un segmento. Entonces, un segmento son partes de donde no hay actividad eléctrica, ¿sale? Entonces, eso es. Ahora, luego están los intervalos. Los intervalos, ¿qué es un intervalo? Es la suma. Bueno, tenemos las ondas, ¿no? Entonces, los intervalos son la suma de los segmentos más las ondas o complejos. O sea, podría ser desde acá hasta acá, porque ya involucra la onda P. Podría ser de acá hasta acá, porque involucra las dos ondas. Podría ser desde acá hasta acá, porque involucra segmentos y ondas, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la diferencia entre todos estos. Normalmente, pues acá tenemos la onda P. Les voy a decir solamente los que tienen que saber para el día de su examen. Aquí está la onda P, que normalmente puede crecer en caso de que tengamos hipertrofia de las aurículas, en caso, por ejemplo, particulares de cardiopatías dilatadas, falla cardíaca o cardiomegalia. Luego tenemos por acá el QRS. El QRS sí tienen que saber su duración. Ya, bueno, estas tendrán relevancia ya que lleven urgenciología o lo que gusten, ¿no? Pero, por ejemplo, el QRS tienen que saberlo. ¿Y cuánto es lo que normalmente mide el QRS? 0.08 segundos. Bueno, ahí les va. Va desde punto, por acá nos dijeron punto 8, es punto 08, porque Sí. punto 8 serían 4 cuadrados gigantes, si no son así, ¿no? Así es de punto 08 hasta punto 12. O sea, ¿cuántos cuadritos es eso? 3 a 3. 4. 2 a 3 cuadritos, así es, 2 a 3 cuadritos. Pero bueno, porque yo solamente quiero que sepan lo indispensable, solamente quiero que sepan que son menos de 3 cuadritos, ¿vale? Menos de 3 cuadritos es lo fisiológico. ¿Sale? Ahora, entonces ya tenemos el QRS, ya tenemos la onda P. Hay un segmento que le llamamos que es el segmento ST. El segmento ST estándar creo que en realidad representaría una parte del electro donde todo el corazón se encuentra despolarizado porque ya sucedió el QRS. Entonces, esto le llamamos segmento ST. El segmento ST es maravilloso porque, de hecho, gracias a esto nosotros utilizamos para hacer diagnósticos de angina inestable, de infartos agudos al miocardio. Sí, es un complemento diagnóstico esto. No lo hacemos con esto, pero nos ayuda, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, a veces se puede elevar si se lesiona todo el espesor miocárdico, llamamos subepicárdicas o transmurales, o se puede deprimir si solamente el endocardio está lesionado. Esto cobrará más relevancia ya que vayan en área clínica, pero el segmento ST lo utilizamos para síndromes isquémicos coronarios agudos, que se refiere a infarto. Voy a poner acá SICA. Síndromes isquémicos coronarios agudos. Por ejemplo, infartos. Ahora, el segmento ST se marca con el inicio del punto J, que es este de acá. O sea, tan pronto inicia el ST, tiene que estar precedido por un puntito, que es donde va a funcionar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas aparecen en su examen?
¿Cuáles son los segmentos donde todo el corazón está despolarizado? Pueden ser dos respuestas, o el punto J o el segmento ST, que ambos son sinónimos y nunca van a aparecer en las mismas secciones. ¿Sale? Punto J o segmento ST son sinónimos. Ahora, solamente tienen que saber tres intervalos. Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Hasta el inicio. Ahora, recuerden, me dijimos que la onda P, ¿quién la produce? La No, despolarización auricular. de las aurículas. Claro, ahora no más que para fines de nuestra clase dijimos que ahora va a ser también representar la despolarización del SA, ¿no? Entonces, significa la comunicación entre el nodo SA y el nodo AB. De hecho, significaría que yo quisiera comunicar desde acá hasta acá. Ya se dan cuenta que existen tres haces internodales. Y esta comunicación a veces puede ser alterada. La causa más común de lesiones de estos haces son los bloqueos, los síndromes isquémicos coronarios. Es decir, es una secuela de una lesión isquémica, ¿sale? Por hipertensión, fumar, obesidad, etc. Entonces, a este intervalo le llamamos intervalo PR. A veces le llaman PQ. ¿Por qué le llaman PQ o PR? Porque hay veces al que algunos pacientes ni siquiera tienen una onda Q, ¿sale? Entonces, le llamamos intervalo PR. Entonces, va desde el inicio. Entonces, la lemotecnia es desde inicio hasta inicio. Inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Inicio. Y normalmente el intervalo PR debe medir ¿cuánto? Punto 16, ¿no? Menos de 0.2. O sea, ¿cuántos cuadros son eso? 5. Menos de 5 cuadros chiquitos o un cuadro grande, ¿verdad? Entonces, todo esto son el cómo lo hacemos. Ahora, me parece que el doctor en su examen sí a veces ha colocado cómo se hace el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular. Entonces, lo vamos a mencionar. Para tú hacer el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular, es decir, donde hay una falta de la ritmicidad entre el nodo SA y el QRS, o que a veces no conduzca, o lo que ustedes quieran, o una desincronización total entre eso, yo lo voy a explicar solamente el de primer grado, luego habrá una clase donde veremos los tipos de bloqueos, pero la idea es que para hacer el diagnóstico de bloqueo auriculoventricular, necesitas tener un intervalo PR de más de 0.2. ¿Sale? Tiene que medir más de un cuadro grande para tú poder hacer el diagnóstico. ¿Sale? Y así hacemos el diagnóstico de esto. Posteriormente tenemos el intervalo QT. El intervalo QT va desde el inicio de la onda Q, o sea, donde termina el PR, hacemos el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Todo esto. ¿Sale? Entonces, el otro era de inicio a inicio, solamente que este va de inicio a fin. De inicio de la onda del QRS hasta el final de la onda T. Entonces, vamos a ponerle por acá, intervalo QT, que va desde inicio hasta fin. ¿Sale? Y normalmente debe medir menos de 0.45, pero vamos a ponerle menos de 0.4, ¿sale? Sigue estando en el rango fisiológico. Menos de 0.4. O sea, 2 cuadros grandotes, ¿no? Menos de 0.4. Muy bien. Y para finalizar, el otro que nos falta, ojo, no menos importante, es desde el piquito del QRS, de la R, hasta el piquito de la siguiente R. Si se ponen a pensar, en realidad representaría un latido completo todo eso, ¿sale? O un ciclo cardíaco completo. Entonces, este siguiente intervalo le llamamos intervalo RR, ¿sale? Intervalo RR. Entonces, el intervalo RR, ¿qué aplicaciones tiene? Bueno, esto representa un latido completo, representa un ciclo cardíaco completo, y con esto, gracias a esto, nosotros podemos sacar la frecuencia cardíaca. Así es, sacamos la frecuencia cardíaca. Y bueno, esos son los segmentos más importantes que tienen que saber al respecto, que están trazados en esta parte. Ya comentamos previamente que el QRS, el intervalo PR, ¿cuánto debería durar? Menos de 0.20. 0.2. ¿El QRS cuánto debería durar?
Entre Ah, menos de punto, Menos de punto menos de 12. punto 12, muy bien. punto 12, sí. Hay alteraciones donde podemos utilizar el QRS para el diagnóstico de hipertrofias. Hay unos índices por ahí que se llama Sokolov y el de Cabrera, que no vamos a ver ahorita, ya que lleven urgencias lo vemos con gusto. Bueno, ojalá y no, pero el segmento ST y el punto J son segmentos isoeléctricos donde todo el corazón está despolarizado. Ya dijimos que esto lo utilizamos para hacer el diagnóstico de síndromes isquémicos coronarios agudos y la onda T pues representa la repolarización de todo esto, ¿no? Solamente como unos puntos importantes vamos a agregar lo siguiente. Normalmente el corazón se despolariza y se repolariza, ¿sale? A veces es pregunta de examen, otras veces no, no lo sé, depende de cuál ha sido su año. Pero se despolariza normalmente de epicardio de endocardio a epicardio. A epicardio. Y se repolariza de epicardio a endocardio. De hecho, por esto, porque lo último que se repolariza no es el endocardio, como debería ser en este caso, por eso es que la onda T se ve positiva en vez de verse negativa. Hay veces que, de hecho, las lesiones isquémicas en escenarios muy agudos, por ejemplo, en un paciente que apenas acaba de sufrir un infarto, la onda T se puede invertir porque como que es lo que debería ser normal, pero en el corazón no es normal. Entonces, eso es importante. También tienen que saber que lo primero que se despolariza en el corazón, es el septum interventricular. Y lo último en despolarizarse en el corazón son las vasos ventriculares. O sea que si yo hice una representación de nuestro corazón, sería, por ejemplo, base. Ya sé que no parece un corazón, pero imaginen que sí es. ¿Base qué dijiste, Pablo? Ahí voy, es que estoy dibujando, ahí voy, Oculares. No pueden alterar el proceso creativo de Picasso. Llámenme Pablo Picasso. Ahí está. Entonces, ahí les va. Lo primero en despolarizarse es esta parte. Septum interventricular. Se despolariza en esta dirección, va hacia el ápex, y ya luego se regresa de manera simultánea uno para acá y otro para acá, pero terminan en despolariza, hasta que llegan a las bases. Por eso les pongo acá que va de septum a bases interventriculares. Sin embargo, la repolarización está medio rara. Va primero desde el ápex hacia las bases y septum. Entonces sería así como desde acá, repolariza. ¿Vale? Y tan. Entonces, esos son los puntos que tienen que conocer. Y bueno, creo que ya que estamos aquí, voy a mencionarles algo porque siempre se me olvida decirlo y mejor lo voy a decir de una vez. Vamos a hablar un poquito del flujo coronario antes de que sigamos, ¿ok? Imagínense que esta es una arteria coronaria, ¿sale? Y este es el espesor del corazón. ¿Cuántas capitas tiene el corazoncito? 3. Tiene 3 capas. Esta es la luz, por acá está lleno de sangre, ¿no? Esta primera capa se le llama el endocardio, ¿verdad? Esto de acá es el miocardio. Y esto de acá es el epicardio, así es. Entonces, hagan de cuenta que normalmente, pues, las arterias coronarias irrigan el corazón en este sentido. Tienen varias ramitas, y varias ramitas, y varias ramitas. Y así se va. Entonces, a veces les pregunta cuáles son los diferentes receptores adrenérgicos que tenemos. ¿Cuáles son vasoconstrictores? ¿Cuáles son vasodilatadores, no? Bueno, yo creo que usted ya más o menos tiene una pequeña noción, ¿no? ¿Cuál receptor es constrictor en el sistema nervioso autónomo? Beta 1. Alfa 1 es vasoconstrictor. Ajá, Vamos a poner acá. Alfa 1, vasoconstriñe, ¿verdad? Y beta 2, vasodilata. Entonces, se dan de cuenta que, ¿cuál creen que es la parte que más se somete a isquemia? ¿El epicardio o el endocardio? Por lógica, ¿cuál está más cerca de la arteria? ¿De dónde nace? El epicardio, ¿no? Entonces, claro que por lo regular, es raro que sufra un isquemia porque siempre tiene sangre. Más bien lo que a veces sufre un poco de la lesión son las endocárdicas. Entonces, no es raro pensar que por acá debería haber una alta cantidad de receptores alfa 1
y beta 2 por acá para que el flujo se desvíe en este sentido por esto mismo, ¿sale? Es pregunta de examen, que el epicardio sepa que es alfa 1 y el endocardio que sepan que es beta, ¿vale? Para vasodilatar. Bueno, volviendo a la idea del electrocardiograma. Bueno, de hecho, también por este mismo sentido, se piensa que también gracias a esto, la repolarización va también de epi a endocardio, porque es el tejido que está metabólicamente más activo y que por eso piensan que se produce la inversión de la onda T, ¿no? Ahora, regresando a nuestra idea pasada, ¿cómo abordamos un electrocardiograma? Ya vimos todo esto, ¿no? Hasta ahorita. Y yo hice una especie de mini mnemotecnia. Yo dije, bueno, frío. Entonces, la mnemotecnia frío era yo como recordaba cómo tengo que, si me dan una hoja de papel, cómo lo estudio. Entonces, la mnemotecnia frío me hace recordar. Primero, Pavel, tienes que estudiar la frecuencia del electrocardiograma, bueno, en tu corazón. Número 2, ritmos, que involucra los intervalos, las ondas y todo eso. Perdón, el ritmo y luego los intervalos, lo siento. Que involucrar así todos los complejos, la onda PER, QRS, el QT y etc., ¿no? Finalmente, el eje, pues el eje era como una especie de círculo para saber hacia dónde va y todo eso. Y finalmente, las anormalidades. Anormalidades para ustedes no les interesa porque pues no son internos, entonces, recuerden que esta la hice para ellos, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos hasta frío. Entonces, a ustedes les sale este electrocardiograma que es el mismo que vimos en la clase anterior. Perdón, en la primera diapositiva. Entonces, frío. Primero tenemos que conocer la frecuencia que tiene nuestro paciente. Para conocer la frecuencia que tiene nuestro paciente, ocupamos tomar como referencia ¿qué intervalo? RR. El RR. RR. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, ignoren estos rayones que tengo por acá, ¿ok? No existen. Entonces, por ejemplo, sería, porque de hecho están mal. Ahorita vamos a ver por qué está mal. Yo me equivoqué, estoy diciendo exactamente que me equivoqué y que no crean esto. Pero ahí les va. Tienen que agarrar un QRS que caiga exactamente sobre la línea media. El mejor es este de acá, pero lo arruiné todo. Pero ahí les va. Imagínense, vamos a contar hasta el siguiente R. Sería un cuadro grande. ¿Cuánto es eso? Punto, ¿cuánto? 2. Punto 2. Más otro cuadro grande. Punto Punto 4. 4 más otro cuadro grande. Punto Más 6. otro cuadro grande. Punto 8. Punto 8 y son como dos cuadritos chiquitos, ¿ok? O sea, son punto 08, o sea, sería punto 88. O sea que yo puedo representar aquí, déjame grabar esta imagen, que cada potencial, potencial de acción de nuestro corazón, ¿a cuánto equivale? Punto 88. O sea que el ciclo cardíaco de esta, primero, intervalo, es igual a punto 88, ¿verdad? O sea que yo puedo decir que cada ciclo cardíaco dura punto 88, cada despolarización dura punto 88, etc., ¿no? Significaría mi equivalente a una unidad de despolarización. Yo les voy a enseñar 3 formas de calcular el electrocardiograma. La primera que les voy a enseñar es la más difícil, pero es la que pues nadie usa, la verdad, siendo sinceros. Porque pues es muy trabajoso y batalloso, pero pues tienen que saberla porque pues oficio, ¿no? Ahora, por ejemplo, imagínense que tienen una manzana y tienen una canasta con capacidad para 20 manzanas. ¿Cuántas manzanas les caben? 20. De hecho, ustedes eso lo aprendieron antes en una especie de división que ustedes lo aprendieron en primaria, ¿no? Que en realidad ustedes pondrían 1 entre 20. Sería tu manzana o tu unidad, que en este caso nuestra unidad sería una despolarización, un potencial de acción, y nuestra canasta sería pues el tiempo en el que se mide, o sea, los 60 segundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como la frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto, yo quiero saber potenciales de acción por minuto. Es decir, ponemos nuestra manzana, que sería 0.88, entre 60, que es nuestros segundos, porque eso lo estamos viendo en segundos, no es 0.88 segundos, ¿no? Y si hago la división, ¿cuánto nos sale? 68. Entonces, sabemos que nuestro paciente tiene más o menos 68 latidos por minuto, solamente por calcularlo. Entonces, la primera fórmula que vamos a aprender para calcular la frecuencia cardíaca es así. Es igual a intervalo RR, 60, entre intervalo RR. ¿Sale? Esa es la primera. También, ¿se acuerdan cuánto les dije que cuántos segundos tiene el electrocardiograma, más o menos? 6. 6, ahí les va. Pero particularmente tiene 10. Vamos a decir que son 10 para todos. O sea que aquí hay 10 segundos. ¿Cuántos,
¿cuántos segundos? Bueno, ¿cuántos? O sea, un minuto tendrían 6 de estos, ¿no? A eso me refería. Entonces, si yo, o sea, que yo puedo multiplicar el número de QRS que yo tenga en esos 10 segundos y multiplicarlo por 6 y me da la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, la siguiente forma para calcularlo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, no, perdón, este es de 6 segundos, lo siento. Sí. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 6. Ahí lo puedo hacer. Bueno, 72. Nos da más o menos un aproximado. Obviamente no es tan exacto, ¿no? Entonces, la otra cosa que tienen que hacer es multiplicar el caso. En este caso sería frecuencia cardíaca. Es igual al número de QRS por 6. En este caso, ¿no? Dependiendo de la duración de nuestro papel. Solamente que en su... No creo que les pongan el papel. Lo siento. Y en el otro caso, que es para mí yo el que más utilizo, es el método ese famosísimo, ¿no? Que es el contar el número de cuadritos. Entonces, ahí les va. Si normalmente, vamos a poner por acá, voy a quitar mi cara de acá. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos un QRS y vamos a decir que figurativamente hay un cuadrito entre este QRS, sería dividir los 60 entre 0.20, ¿no? Y de hecho, si yo divido, o sea, si solamente hay un cuadro grande de distancia entre QRS y QRS, nos da como resultado 300. Porque si hago la división, hago los 60 entre los 0.2, nos da 300. 60 entre 0.2, 300. ¿Ya vieron? Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer de otra manera. Ahora, entonces, bueno, 1 y 2, dos cuadros grandes. Entonces sería ahora 60 entre 0.4, que sea la mitad, serían 150. Entonces, se dan cuenta que va 300, 150. Si yo le hago 60 entre 0.6, nos da 100 latidos por minuto. Y así, si yo lo voy calculando y calculando y calculando, ya tenemos esta especie de mini regla, que es como la mayoría de las personas lo hacemos. Entonces, ahí les va. Sería, y lo tienen que memorizar, sería 300, 150, 175. Luego 60 y se van quitando 10. Entonces, bueno, 300, 150, 175, 60, 50, 40, 30, 20 y 10. Luego 300, 150, 175, 60, 50, 40, 30, 20 y 10. Entonces, esa es la secuencia de cómo lo tienen que aprender, ¿no? Entonces, yo, por Oye, ejemplo... En ese método también se tienen que agarrar dos R's que estén Sí, alineadas. de hecho, vamos a ver este de acá. Sería, por ejemplo, sería 300, aquí sería 300. Luego, ¿acá cuánto sería? 150. Acá, 100, 75, 75. 60. O sea que este QRS debería estar poquito más pegado a los 75 y más alejado de los 60, que más o menos nos da el 68. Entonces yo, por ejemplo, cuando iba en tercer semestre, estaba muy nervioso y dije, no manches, ¿qué tal si inviertes las fórmulas y que no sé qué? ¿Y qué tal si de repente usas esta y pones el intervalo acá y el 60 acá? Entonces, yo en mi paranoia dije, no, mejor voy a hacer los dos. Entonces, hagan de cuenta que yo primero hacía ¿no? El general. Y hace un tanto dije, bueno, tiene que darme un poquito menos de 75, pero más de 60. Y ya luego, para asegurar y amarrar bien, hacía la división en la calculadora. Entonces, eso es como yo hacía esas cosas y me funcionó. Entonces, ya tenemos la primera parte, ¿no? Que era la frecuencia. Mande. ¿Qué pasa? ¿Y el método 1500 también está bien? También está bien, solo que ese, creo que no me lo sé. O sea, sí lo he escuchado. Creo que es dividir multiplicar por el, no me acuerdo. Es 1500 entre el número de cuadritos chiquitos. Entre el número de cuadritos. Y ya te da la frecuencia. Es cierto, es cierto. Entonces, la idea es que eso creo que es tomando en cuenta el número de cuadritos que hay en un minuto, algo así, no me acuerdo. No, en un intervalo de R a R. Entonces, eso es. Hay muchas maneras, no es la única, les aviso, nomás que son las más comunes, las que se me hacen más fáciles, pero también existe la de 1500 entre el número de cuadritos pequeños. Número de cuadritos chiquitos, ¿ok? Pavel, Mande. ¿siempre se va a tomar la derivada número 2? No, de hecho, tú pudiste haber tomado esta, por ejemplo. Esta también está como justo en el QRS, ¿te diste cuenta? Ajá. Entonces, aquí sería lo mismo. 300, 150, 75. No, perdón, lo siento. 100, 75, 60. Entonces sería igual, de hecho queda lo mismo. Puedes utilizar cualquiera, nomás con que quede exactamente en una línea, ¿no? Es más fácil hacer. Ok. ¿Sale? Muy bien, niños. Entonces ya tenemos la primera parte, que es la frecuencia, ¿no? Lo siguiente, F, frecuencia. ¿La R qué era?
ritmo. Ah, ok. El ritmo se refiere a quién está provocando los potenciales de acción. ¿Lo está haciendo el nodo sinusal o lo hace otro? Es decir, al ritmo le decimos, ¿es sinusal o no es sinusal? Entonces, por ejemplo, ponemos hasta ahorita tenemos frecuencia de 68 latidos por minuto. Ritmo, sinusal o no sinusal, es lo que queremos ver. Y si es sinusal, tiene que haber una onda P antes de un QRS. Si no es sinusal el QRS, va por su cuenta, porque el AVE está haciendo su propia chamba, ¿no? Entonces, aquí como estamos observando, aquí tenemos una onda, bueno, vamos a ver por acá. Aquí tenemos la onda P y el QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. O sea que sí, siempre hay una onda P antes de un QRS. O sea que en esencia el ritmo siempre es sinusal. ¿Sabe? Siempre es sinusal. Por lo menos para ustedes porque están estudiando fisiología, ¿no? Entonces ya tenemos frecuencia, ritmo. Si esto no fuera cierto, por ejemplo, la fibrilación auricular, pues no se vería y pues decimos, bueno, ese ritmo no sinusal. ¿Sí? Luego vamos a ver los intervalos y ondas. Ya saben que los intervalos que les interesan y las ondas que les interesan, primero, el QRS tiene que medir menos de 0.12. Si aquí yo calculo sería 1, 2 cuadritos. ¿Cuánto es eso? 0.08. Ajá, 0.08, ¿no? Entonces sí mide menos de 0.12, ¿no? Entonces, el intervalo PR, ¿cuánto debe medir? Menos de menos de 0.2. Entonces sería por acá sería 1, 2, 3, 4 cuadritos, casi 5. Por ejemplo, aquí el intervalo PR mide 4 cuadritos, casi 5. ¿Cuánto es eso? Punto 16. 0.16, ¿no? Entonces, como este intervalo mide, el PR mide 0.16, yo sé que es lo normal, sé que es menos de 0.20 y sé que no tiene el bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿no? Que es como se diagnostica. Y luego tenemos para finalizar el intervalo QT, que tiene que medir más o menos entre 350 y 450. Entonces, yo les dije para fines de su examen tiene que medir menos de 0.4. Entonces, por ejemplo, va desde el inicio de acá hasta el final de acá, son menos de 2 cuadros. Entonces, efectivamente, sí es lo normal, ¿no? Ya tenemos frecuencia, ritmo, intervalos. Va el otro monstruo, que es el eje. Para calcular el eje, pues sí está medio complicado, pero no tienen que saber tantas cosas. De hecho, normalmente nosotros estudiamos al eje de la siguiente manera. No sé. Siento. Estudiamos al eje de la siguiente manera. Más o menos tenemos que hacer que se estudie similar a un plano cartesiano con un eje X y un eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo hago nuestro triangulito, el triángulo de Isomen, tenemos por acá nuestro triángulo chiquito. Y tenemos por acá, bueno, estas son las bipolares, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las unipolares sería hacia acá, partiendo por la línea media. Ese sería, por ejemplo, ABL, ¿sí? Hacia acá sería acercarse del eje, hacia acá es alejarse porque el punto del medio es el corazón que estamos estudiando. Por acá sería ABR y por acá sería ABF. Se ponen a pensar, tenemos que agarrar solamente las derivadas que estén estudiando nuestro corazón en un plano, similar a un plano cartesiano, el eje Y y el eje X. O sea, ¿cuáles son esas? Derivada 1 y ABF, que son normalmente las que tomamos en consideración para esto. Es decir, esto de acá sería derivada 1 y esta de acá sería ABF. Ahora, y recuerden, más o menos es el mismo sentido. Ya sabemos, ¿no? La derivada 1 va hacia acá, derecha a izquierda. hacia acá es positivo, hacia acá es negativo. ABF hacia acá es negativo y hacia acá es positivo porque pues, hacia allá se encuentra la derivada, ¿no? Ok, niños, ¿hasta aquí todo claro? Sí. Bueno, pues ahora, no solamente se mide así, sino que también tomamos en consideración grados, ¿sale? O sea que también acá son 0 grados, porque es nuestro punto de inicio, hasta acá son 180 grados, ¿sale? Solamente que los 90 grados, ¿dónde estaban cuando ustedes estaban utilizando su transportador en la primaria? Hacia arriba. Solamente que ahora como la punta del corazón está hacia abajo, pues ahora los 90 grados positivos se encuentran para acá. Y los menos 90 grados positivos se encuentran hacia abajo. O que sea lo mismo, perdón, hacia arriba. Que sea lo mismo que decir 270 grados, ¿no? Porque si yo continúo de 180 hacia acá, más 90 nos da 270 grados. ¿Sale? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, niños. Bueno, Pavel, yo entiendo todo esto que me estás diciendo. No me acaba de quedar claro. Bueno, por qué es positivo, por qué es negativo y cómo se ve. Bueno, si yo regreso a nuestro electrocardiograma, se ponen a pensar, aquí tenemos diferentes ondas.
tenemos un QRS que se ve así, QRS que se ven así y QRS que se ven así, ¿verdad? Entonces, en esencia, yo puedo resumir esto como las diferentes partes de un QRS. Por ejemplo, un QRS, si se ve positivo, se ve de esta manera. Es decir, superior a la línea isoeléctrica, ¿no? En teoría lo deberíamos sacar de la siguiente manera. O sea, para fines de su práctica era, tienes que sumar el número de R's y restar el que tiene más bajo. O la Q o la S, no la suma de las dos. Entonces, por ejemplo, si esto fuera una práctica de laboratorio, yo debería sumar acá, sería 1, 2 cuadritos, un cuadro grande son 0.5, 0.7 milímetros, más otros 4 cuadritos son 4, serían 5 más 2, 7 más 4, son 11, o sea, equivaldrían a 1.1 milivoltios. Ese sería 1.1 milivoltios, ¿no? Y le resto solamente el bajito, que sería solamente un cuadrito. Entonces sería 0.11 milivoltios positivos, menos la S, que es la más negativa, la Q ni siquiera aparece, entonces sería el total un QRS pues, positivo en esencia, ¿no? Entonces, pero bueno, como van a hacer su examen, así lo deberían de hacer, ahorita ya no, ahorita solamente vamos a ver 3 morfologías. Así sea uno positivo, que tenga una R muy picuda, así sea uno negativo, que tenga una Q muy pronunciada o una S muy pronunciada, y así se ve isoeléctrico, que es decir, que la R y la S sean aproximadamente la misma distancia, ¿verdad? Voy a cargar mi computadora, esperen un segundo. Y si no puedes sacar esto ahí abajo. Muy bien, niños. ¿Hasta aquí todo bien? Yo tengo una duda. Dime, pequeña. El doctor nos pone a calcular el eje eléctrico, pero nada más, bueno, en el segundo parcial nada más nos puso derivada 1, derivada 2 y derivada 3. Sí, ahorita lo vamos a hacer. O sea, nomás que primero ocupo enseñarles a caminar antes de correr, ¿no? Okay. Sí. Gracias. Entonces, en teoría, ya se dieron cuenta que acá tenemos positivas, negativas e isoeléctricas, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar solamente las derivadas 1 y ABF. Esta es la derivada 1, se las presento. Y esta es la derivada ABF. Ahora, derivada 1, ¿se parece más a una positiva, negativa o isoeléctrica? Positiva. Positiva, o sea que en realidad, en este caso, sería contemplar que se iría la derivada 1 desde el punto medio hacia la derecha. ¿Sale? Pero ya ABF, ¿cómo se ve? Positiva, negativa, negativa isoeléctrica. Positiva más o menos, de hecho, por lo mismo iría hacia abajo. Ahora, lo siguiente que se debería hacer es que se debería trazar una línea perpendicular a la derivada. Para hacer esto se debería hacer contando el número de cuadritos. Por ejemplo, en derivada 1 sería, nos salió 10, ¿no? Sería contar, obvio, esto sería en una hoja milimétrica. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá sería, ¿no? Entonces, luego se hace una línea perpendicular, es decir, que haga un ángulo de 90 grados y otra línea perpendicular, que sea otro ángulo de 90 grados. Y se den cuenta que hay un punto donde chocan. Este es el vector resultante, que más o menos estaría entre 0 y 90 grados. ¿Sale? Entre 0 y 90 grados. Ahorita vamos a ver cómo se ve con las otras derivadas. Entonces, por ejemplo, yo les puse por acá, que ya nos dijimos que derivada 1 va hacia 0 grados. A veces pregunta de examen como, por ejemplo, tienes esta derivada 2, ¿hacia cuántos grados va? Derivada 1 se ve así, ¿hacia cuántos grados va? ABF se ve así, ¿hacia cuántos grados va? Pues dijimos, bueno, derivada 1 va hacia 0 grados. ABF va hacia 90 grados positivos, ¿no? Entonces, hace una perpendicular y nos da el vector resultante que, digamos que en este caso, pues nos dio 65. Sin embargo, hay un rango fisiológico que va desde los menos 30 grados hasta los más 110 grados. Todo eso se le considera fisiológico, ¿sale? Entonces son representaciones fisiológicas. Entonces, si por ejemplo un eje va más allá de los menos 30, le llamamos un eje desviado hacia la izquierda, y si va más allá de los 110 grados, le llamamos un eje desviado a la derecha. Hay patologías que se asocian a esto, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, desviado hacia la izquierda, o hacia la derecha en el caso de que tengas un bloqueo de rama derecha o hipertrofia ventricular derecha. Cualquier cosa que retrase la conducción en algún hemicardio, ¿sale? Todo bien hasta aquí, ¿no? Como el corazón va para este lado, hacia la izquierda, para acá, significaría desviado hacia la izquierda, por eso. Y si va más para acá, pues que el corazón derecho está para acá, sería desviado hacia la derecha, por eso. Sí. Entonces, bueno, sería la extrema, la que está, digamos, sería por acá,
o este para acá. Ahora, vamos a hablar un poquito más de cómo hacer estos ejercicios. Al final solamente vamos a terminar de ver para qué son las derivadas precordiales y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer ejercicios mejor. Vamos a hacer ejercicios. No, mejor precordiales, sí. Precordiales y ahorita regresamos al ejercicio, ¿ok? Y por ejemplo, ahorita vamos a ver cuál es la aplicación de las derivadas precordiales. Por ejemplo, si se ponen a pensar, acá tenemos las B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Que son estas de acá. ¿Por qué utilizamos la derivada 2 como nuestro control? Siempre lo utilizamos como control porque es la que más o menos se asemeja a la posición del corazón, derecha, izquierda. Y es como oblicua, de hecho. Entonces, por lo mismo es la que utilizamos abajo como una especie de control. Más adelante veremos ejercicios de derivadas, solamente que quiero explicarles cómo es que sucede este fenómeno, ¿no? De B1, B2, B3, B4, B5, B6, y por qué se ven así. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera nuestro corazón, vamos a decir que es este. Salud. Bueno, parece un mango. Más o menos. Entonces, ahí les va. Tenemos B1 y B2, que están más o menos por acá. Recuerden que el vector de despoliación casi siempre va en esa dirección el resultante, ¿no? Luego tenemos, entonces, nuestro vector de despoliación resultante se ve más o menos como así, ¿sale? Más o menos como así. Luego tenemos B3 y B4 que están como en ese punto, que normalmente se refieren al ápex. Y finalmente tenemos B5 y B6 que van más o menos en esta dirección. Entonces, si se dan cuenta, B1 y B2, que son estos de acá, están viendo como el lado negativo del vector, es decir, la colita, ¿no? Entonces, no está tan loco pensar que según esto, entonces el QRS sería predominantemente negativo. Como estas están más o menos como en el puro centro, no está, y esto estamos viendo la cara del septum interventricular, septum. Y B3 y B4, como estamos viendo más o menos la línea en medio, no está tan loco que en el ápex debamos ver más o menos una línea medio isoeléctrica, como medio negativa y medio positiva, ¿no? Y que en B5 y B6, que es la cara lateral, ¿sí? Se deba ver casi en su totalidad positivo, ¿no? Entonces, bueno, si lo que yo les dije no es mentira, en teoría lo debemos poder replicar acá. Y dijimos, B1 y B2 ¿se ven? Negativos. Negativos, y es lo que estamos viendo por acá. B3 y B4 se ven un poquito más isoeléctricos, pero principalmente B4 se ve más isoeléctrico que así. Y B5 y B6 en esencia son positivos, ¿sale? Entonces, por eso es la morfología que tiene, ¿ok? Ahora vamos a hacer ejercicios de cómo calcular el eje solamente con base a esto. ¿Sale? Todo bien hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tenemos... Hasta aquí voy a dejar el video de YouTube. Lo siento, si quieren más clases, manden mensaje.